¿Ya están viendo mi presentación, mis diapositivas? ¿No Sí, estamos profe. viendo? Sí. Ah, muy bien, perfecto. Les agradezco por confirmar. Pues Sí, no sé también cómo aprovecho. quedó el audio. Sí, está como mal aquí en la U el tema. Si llegan a tener, por favor, no me escuchan bien o algo, porque creo que... A ver, chu. Voy a Yo ampliarla. cuando vea que no la escuche, pero también puede ser que tenga mala señal yo. Entonces, si estoy Ah, muy bien, porque sea mi señal, muy me bien, dice. muy bien. Listo, listo. Vale. Entonces, pues bueno, ya estamos grabando en este momento para sus compañeros. Nuevamente, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarlos. Ya estamos entonces iniciando nuestro tercer corte de este semestre académico 2026-1 para el curso de opciones de grado. Y justamente en este tercer corte o unidad, de acuerdo con el sílabus o microcurrículo del curso, el enfoque es hacer un análisis sobre el rol del administrador ambiental y de los recursos naturales en el mundo laboral. Y en este sentido, en esta primera presentación, vamos a estar viendo tres momentos. En el primero, cuáles son los contenidos de este módulo 3, cuáles son los mecanismos de evaluación de este módulo 3 y vamos a arrancar con esa introducción de qué es un administrador ambiental, que ustedes, pues, por supuesto, lo tienen muy claro, pero digamos que en el marco de la actualización de las profesiones, pues siempre es importante ver esas otras áreas en donde nos podemos desempeñar y encontrar allí nuestro desarrollo profesional. Y vamos a ver también algunos casos de gestión en diferentes sectores productivos. Van a encontrar ustedes entre esta semana, la próxima semana, les voy a cargar un videito de un administrador ambiental que hace parte de su consejo profesional y que les va a estar contando un poco de lo que es su experiencia, cómo ha trabajado en diferentes áreas, cómo ha emprendido desde su profesión, cómo ha ejercido también el rol de la docencia y que esperamos que no solamente sea motivacional, sino que abra también el espectro de diferentes campos en donde ustedes se puedan desarrollar eventualmente a través de esta profesión que han decidido asumir como su proyecto de vida. Entonces, pues bueno, ya frente a los contenidos del módulo o de la unidad 3, pues vamos a estar viendo qué es un administrador ambiental, experiencias de graduados y en gran medida el video que ustedes van a desarrollar como esa actividad evaluativa va a estar muy relacionado con esas experiencias de graduados. Vamos a ver los campos ocupacionales, vamos a ver sectores productivos en donde ustedes pueden involucrarse. Y en su aula virtual, en el aula virtual del curso, pueden encontrar como video introductorio un momento que tuvimos el semestre inmediatamente anterior con su consejo profesional, porque si hay algo interesante también de su profesión, es que cuentan con un consejo profesional específico, un consejo profesional de administración ambiental, a través del cual ustedes van a tener que hacer los trámites de tarjeta profesional, eh, y van a entender cómo este consejo pues tiene un marco normativo para entender el rol de esta profesión en el mundo laboral y a nivel institucional. También recordemos que en gran medida el objeto de este curso es que la opción de grado también nos permita entender cómo se puede relacionar con nuestra trayectoria profesional y darnos elementos para la inserción laboral. Y justamente desde este último punto, estas estrategias para la inserción laboral, es que proyectamos el desarrollo del MOOC, que muchos de ustedes ya lo han venido terminando, para dar cierre, digamos que con este ciclo. ¿Cuáles van a ser los materiales de estudio que vamos a tener? Vamos a tener
un artículo que ustedes van a encontrar en su aula virtual, conflictos éticos relacionados con el ejercicio del profesional de administración ambiental puntualmente en Colombia. Es un trabajo publicado por estudiantes egresados de la Universidad Francisco José de Caldas, Universidad Distrital de Bogotá. Y vamos a trabajar también con otro documento que se denomina la disciplina emergente de la administración ambiental, una propuesta estratégica de supervivencia y diferenciación. También es una invitación para que ingresen ustedes, lean este artículo, lean este documento de repositorio institucional y tengan una mirada también crítica frente a su rol desde su profesión y pensar por qué finalmente hay también unos conflictos éticos desde el ejercicio de la administración ambiental. Muy bien, entonces, ¿cómo va a ser la ruta? Vamos a arrancar revisando los contenidos, concepto de administración ambiental, campos ocupacionales, casos reales de egresados, analizando casos, identificando funciones, roles, contextos laborales, reflexionando sobre el impacto profesional. Nuevamente la invitación a revisar estos documentos que están allí, consultando información complementaria. Los invito a que ingresen, revisen la página de su consejo profesional, que es clave, cuánto cuesta, cómo hago mi gestión para sacar, lograr tener mi tarjeta profesional que necesito de la universidad en este rol, porque lo importante es que ustedes graduándose de manera ágil puedan pasar todos estos trámites para tener su tarjeta. Y que también ustedes se cuestionen y se pregunten en qué áreas les gustaría desempeñarse, qué competencias consideran que desean fortalecer. Y finalmente, pues que desarrollemos las dos actividades evaluativas. Una que ya hemos desarrollado a lo largo del semestre, quienes se involucraron o matricularon en el MOOC de la primera corte o en la segunda corte del Profe, MOOC. Señora, ¿me dejaste escuchar? qué pena, no la dejé escuchar, sino que me imagino que pues no alcanzo a ver mi manito levantada. No. Yo, lastimosamente, no me pude inscribir en esta segunda etapa. No sé, pues yo le he escrito, pero no sé qué podría hacer para lo del MOOC, ya que no alcancé y bueno, me metí a otro de Bucaramanga, pero tampoco he Ujú, empezado. Y de pronto es un tema diferente, no específicamente a eso. ujú. No pues yo he dejado como opciones en el correíto de posibles, pues como, no En sé, el posibles. aula, en el aula, tú me pusiste en el aula algunas opciones que estaban allí dentro del pool de cursos de formación que tiene la U, que son gratuitos además. Sí, Sandra, yo lo que les respondí a muchos de ustedes, a esos primeros que me fueron escribiendo, es que estamos definiendo con la coordinación del programa y el comité curricular qué hacemos en este caso particular. Es decir, ¿qué otra opción damos? Porque recuerden que la primera opción fue la que se proyectó en el primer corte. Luego Sí, solicitamos y nos permitieron que se matricularan entonces en la segunda corte. En ok. este momento ya había habilitada una tercera corte. El tema es que el cierre y certificación no alcanza a cruzar con las Igual, entregas del semestre. Entonces igual no estamos debe viendo, dime, inscribirse en este. En dime, ese de dime. la corte tampoco deja inscribirse porque no solamente yo, muchos hemos hecho el intento y no deja Ujú. inscribirse para el tercero. Y en el primero, Sí. el caso fue que cuando tuvimos nosotros el primer encuentro de clase ya se habían cerrado las Ujú, inscripciones. Ya el ujú. pecado sí fue en el segundo, pero el primero tampoco tuvimos oportunidad. Porque hay algunos que lo hicieron en el primero. Pero Sí, bueno, pero no independientemente sabíamos de eso, cómo estamos era. revisándolo. Es que se te entrecorta, no sé si soy yo o eres tú. De pronto es mi señal, pero pues los que hicieron eso en el Ujú. primer corte de pronto sabían, no sé cómo, qué En era el lo que había que aula. hacer. Es que desde la primera semana yo les monté todo en el aula.
en el Sí, tema informativo. pero uno en la primera clase es que sabe qué hay que hacer, cómo, porque pregunta y todo. Sí, sí, de acuerdo. Por eso se habilitó esa segunda corte, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es como les he respondido, con la coordinación del programa y el comité curricular, ver qué opción damos, ¿vale? Entonces, entre tanto lo definimos, pues les pido que estén súper pendientes del aula, porque allí en el tablero informativo, pues les estaré compartiendo, ¿vale? Pero no es un tema que hemos dejado de chequear, lo estamos chequeando, hoy lo volvimos a hablar aquí en reunión y bueno, la idea es dejarlo definido esta semana para que ya tengan algo de información al respecto, ya sea cerrando esta semana o iniciando la próxima, de manera que nos den los tiempos también para que garanticemos entonces la entrega de una actividad compensatoria, digamos que de alguna manera nos apoye también, ya sean estas herramientas, digamos que dejamos de adquirir a través del curso y que podamos nivelar y tener ese porcentaje allí de las actividades evaluativas. Stephanie, te estoy viendo con la manito levantada. Buenas noches, Stephanie, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, Hola. señorita, te escuchamos Hola, perfectamente. profe. Pues es que estoy como un poquito así, un poquito como perdida, pues me acabo de vincular por todo el proceso y no entiendo bien lo de la actividad 3, que un certificado, había que hacer un curso, no entiendo, profe, estoy como perdida. Sí, es que Sandra levantó la manito antes de que les explicara las actividades de la unidad 3. Sin embargo, ya están cargadas en el aula, Stephanie. Entonces, ahorita en las siguientes diapositivas les voy a explicar pues las dos actividades que son de la unidad 3 eh, y pues contarte que como tú no te pudiste matricular en un MOOC que era parte de la evaluación del tercer corte o tercera unidad, pues lo que estamos hablando en este momento con Sandra y con el resto de tus compañeros es que vamos a definir aquí en coordinación con la coordinadora de su programa qué actividad vamos a hacer para reemplazar esa actividad que muchos no alcanzaron a desarrollar porque se pasaron los tiempos de matriculación. Entonces, que estén súper pendientes del aula porque allí cargaré la información para que pueda ser reemplazada por, ojo, puntualmente por la actividad del MOOC. La otra actividad evaluativa sí se mantiene. Y justamente con ese preámbulo, entonces paso ya a la diapositiva en donde vamos a ver cómo vamos a evaluar este tercer corte Gracias, o profe. tercera unidad. Entonces, este tercer corte o tercera unidad de su curso tiene dos actividades evaluativas. La primera actividad evaluativa que corresponde al 30%, recordemos que nuestro tercer corte en los pregrados tienen un peso del 40%. Entonces, dentro de ese 40%, el 30% está asociado a un video. En el aula virtual está especificada ya a nivel de detalle la guía para esta actividad. La van a poder descargar allí. Por favor, verifiquen siempre fechas. En el corte inmediatamente anterior también tuvimos por allí eh, un par de estudiantes que no nos cargaron en la fecha. Recuerden que las entregas son a través del aula, en las fechas establecidas. Que cuando no logramos hacer esas entregas, pues tenemos que hacer el proceso a través de la coordinación del programa para que nos den las orientaciones a los profes y que los profes podamos habilitar en el aula para que hagan una entrega extemporánea. Por supuesto que si no tenemos los soportes, pues muy seguramente se va a hacer por debajo de la nota que estaba configurada esta entrega. Y la segunda actividad de evaluación es cargar el certificado del MOOC Herramientas para la Vida Profesional. Esta sería nuestra cuarta actividad del semestre, pero insisto, quienes no hayan podido por X, Y o Z motivo matricularse, ya sea en la primera o en la segunda corte del MOOC, van a poder estar atentos
a lo que se va a considerar en el comité curricular o con la coordinación del programa para reconfigurar esta actividad. Los que sí participaron en el MOOC, no hay problema, por favor, cargan su certificación. Esto será solo para quienes no hayan podido participar en el MOOC de herramientas para la vida profesional. Entonces, frente a esta tercera actividad que corresponde al video, lo primero que quiero decirles es que es una actividad de máximo 7 minutos. En esta actividad, aquí sí por equipos, insisto, entremos a la guía, descarguémosla, tal como está allí especificada en el aula virtual, y verifiquemos cuántos son los equipos, cómo debo configurarlos. Aquí ustedes van a analizar en este video el perfil profesional, los campos ocupacionales del administrador ambiental y las oportunidades laborales justamente del administrador ambiental y de los recursos naturales. Aquí es clave, todo debe ser documentado, ya sea que entrevistemos, ya sea que busquemos en portales de empleo, ya sea que chequeemos trabajos de grado, artículos científicos. Nuevamente insisto, el mismo consejo profesional, su consejo profesional como administradores ambientales, para que tengamos todos los elementos y toda la documentación para hacer la grabación de nuestro video. ¿Qué buscamos con esta actividad dentro de su programa? Que ustedes comprendan el ejercicio profesional del administrador ambiental y de los recursos naturales, que analicen escenarios reales de desempeño laboral y que relacionen su formación académica, cómo se han formado al interior de su programa, con su proyecto profesional. Algunos de ustedes, en los documentos que nos han venido entregando, sobre todo en la entrega del segundo corte, nos han contado de ese proyecto profesional que tienen a través de todo su proceso formativo. Y es bonito verlos plasmar eso, cuando justificamos el porqué de nuestra opción de grado y cómo relacionamos todo esto con nuestra vida profesional y con nuestro proyecto de vida. Muchos de ustedes lo plasmaron de una manera muy interesante, muy bonita y lo articularon con el rol que desempeñan el día de hoy o con el cómo se proyectan eventualmente. Ahora, recordemos para esta entrega clave, fecha, hora máxima. Por favor, es un video, tenemos que cargarlo en YouTube. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a cargar en el aula el video completo, sino vamos a cargar el link de YouTube. Y para evitar inconvenientes, lo que hemos hecho o como se ha habilitado la entrega es que usted monta su videito en YouTube, carga, coge el link de ese videíto, lo pega, puede ser, no sé, en una diapositiva o en un documento Word, guarda ese documento y uno de los autores lo carga en el aula virtual. Y a partir de allí tomamos el link, lo abrimos y hacemos el proceso de evaluación de la actividad. ¿Vale? Planifiquen muy bien sus tiempos, revisen el trabajo, confirmen quién va a ser su compañero o compañera de equipo para el desarrollo de esta actividad. La idea es que también esta actividad no sea solamente elementos descriptivos, sino que podamos ver allí esos análisis que ustedes pueden hacer ya como administradores ambientales, porque digamos que ya lo que nos falta para obtener el título profesional es mínimo. Ya en este momento ustedes son administradores ambientales, podríamos decirlo, y estamos esperando cerrar ya estas últimas etapas formativas. En el video debemos plasmar elementos como el rol profesional, las funciones, responsabilidades en el campo laboral, nuevamente insisto, sectores en los que se puedan desempeñar, formación profesional, que ustedes puedan contarnos qué universidades ofrecen el programa, cómo se encuentran ustedes allí desde su formación, encuentran similitudes y diferencias en el perfil profesional de otras universidades, no sé, compararnos con la universidad distrital y ver qué elementos diferenciales hay allí entre el perfil de egreso del administrador ambiental y de los recursos naturales de la Santoto con el de la distrital. También en el video esperamos encontrar elementos de regulación profesional,
Nuevamente insisto, su profesión tiene un consejo profesional propio. Eso no nos pasa en todas las disciplinas y profesiones. Y es una ventaja excepcional tener un consejo profesional que nos regule. ¿Cuáles son las funciones y la importancia de ese consejo para el desarrollo de su profesión? ¿Qué es la tarjeta profesional? ¿Cómo la gestiono? ¿Cuándo la debo gestionar? ¿Antes, después de graduarme, al mes, el mismo día? ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer la gestión de mi tarjeta profesional y cuál es la importancia? Y analizar dos casitos, casos reales de egresados o administradores ambientales, que contemos en qué sector trabajan, cuáles son sus funciones, qué relación tiene con su formación. Es decir, si están trabajando en lo que se formaron. Y si encontramos uno que no esté trabajando en eso, también es válido. La idea es que ustedes hagan una inmersión fuerte en su profesión y en ese desempeño. Y a partir de allí, de todo este análisis que han hecho estos elementos, puedan configurar su proyección profesional. Yo, Stephanie, yo, Sandra Milena, yo, Ricardo, cómo me proyecto y cómo finalmente también esa opción de grado, si sí o si no, me va a permitir proyectarme profesionalmente. A veces hacemos una opción de grado y en la vida profesional, en la vida laboral, no nos desempeñamos en ese mismo barco. Entonces, bueno, vernos allí, cuestionarnos, analizar estos elementos y cuáles van a ser las estrategias que ustedes van a emplear para garantizar esa empleabilidad, reflexiones sobre desafíos, sobre oportunidades. No me voy a emplear, voy a continuar con mi ruta formativa porque mi intención es X, Y y Z. Entonces, queremos encontrar eso allí en este videíto con todos estos elementos. Y también van a encontrar su rúbrica de evaluación. Vamos a trabajar en 5 criterios. Cada criterio va a tener un peso del 20%, como lo han visto ustedes en las rúbricas, desde organización, cumplimiento, uso de fuentes, hasta la calidad del video y de comunicación. Vamos a tener un criterio que va a ser ese análisis crítico, el análisis de caso y otro, el desarrollo del contenido conceptual. Hasta aquí, ¿dudas en esta tercera actividad? Sí, profe, yo tengo una duda. Cuéntame, por favor. No sé cómo sería ahí para hacer el trabajo de grupo. No entiendo esa parte en el sentido de que cada quien venimos con un pensamiento diferente a la hora de desempeñarnos en un trabajo, ¿sí? Y por ejemplo, en mi caso, que yo estoy pues Ajá. con la expectativa de poder brindar uno como acompañamiento a otras empresas, ¿sí? En el área ambiental y obviamente también seguir con mi emprendimiento elaborando los snacks de platanitos. Entonces, digamos, si yo voy a trabajar, digamos, un ejemplo con Sandra, ahí cómo sería. Sandra cuenta el caso de ella y yo cuento el mío y Y todo tú se el une, no tuyo. entiendo. Así es, exactamente. En esa sección, puntualmente, que es cuando ya venimos y contamos nuestra realidad, es decir, donde hacemos estos elementos de proyección profesional, Sandra cuenta su parte y Angie cuenta la suya. Profe, Señora. ahí peco yo pues por adelantada. Yo ya hice mi video y siendo sincera, contando solo lo mío, se me fueron 7 minutos y un poquitico. Entonces yo creo que si es para dos, es poquito el tiempo. Es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto y es parte de lo que tenemos que ajustarnos. Yo sí que sé que es pararse y sentarse en la palabra. Entonces, la idea es que lleguemos a esos 7 minutos máximo, Sandra, máximo 9 minutos, máximo. Ok, y ¿Listo? No entonces, nos pasemos de allí. pronto, pues porque yo pensaba que el trabajo era pues individual como hemos estado haciendo, entonces es en parejas, Sí, o es señorita. más fuerte, Sí, o, es en parejas. ok, está Ujú, bien. ujú. Por solicitud Ah, de ustedes. gracias. Ah, gracias, profe, por aclararlo, porque ahí en la guía no encuentro que diga que es en pareja. No, Ujú, no, está. por eso yo lo hice así, me Sí. adelanté y por eso lo he hecho Ujú, individual. ujú. En la sección anterior que tuvimos, en la sesión, perdón, anterior que tuvimos, me solicitaron que trabajáramos en grupo. Entonces dije, bueno, la última actividad, entonces la vamos a configurar para que lo trabajemos en grupo. ¿Vale?
por solicitud de compañeros. Entonces, la idea es que nos integremos y podamos trabajar. Incluso en esa sesión, Ricardo me había dicho también, profe, si yo no logro trabajar en pareja, es válido. Si quieren trabajar individual, yo no tengo problema. Ideal, trabajenlo en parejas, porque también nos permite hacer una reflexión más profunda. Como Stephanie, que tiene un tema de emprendimiento, ¿cierto? Logra allí ver también y analizar, bueno, si se hace con Sandra, pues Sandra, ¿cuál es esa opción de vida que ya está trabajando en el sector? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué elementos críticos aporta Sandra? Versus una Stephanie que está más involucrada en semilleros, en procesos de investigación y emprendimiento. Entonces también aquí en esta última sección es bonito esa interacción entre compañeros, pero válido si definitivamente me quedó complicado, no lo logré, válido también hacerlo de manera individual. Pero ojo, máximo, máximo, máximo 8 minutos y eso si estoy en pareja. Si lo hago yo solito, con 7 minutos más que suficiente, ¿vale? Tengamos esa capacidad también de organizarnos muy bien para poner en cada diapositiva o bueno, videos si se van a grabar como ustedes lo consideren, Bueno, cómo profe, me muchas organizo. ¿Listo? Profe, ¿y será que, por ejemplo, a mí que me gusta manejar todo el tema de Instagram, lo puedo montar en Instagram y después le pego el link ahí, profe, en el documento? También es válido, pero en gran medida, claro, por eso es interesante que los videos sean cortos, porque cuando son muy largos y yo los monto en redes o los quiero visibilizar, pues un video tan largo nosotros sabemos que muy pocos los van a escuchar, lo van a chequear, o la gente se empieza a perder muy rápido en ese tipo de videos. Entonces, bueno, lo pueden montar también. Desde que yo tenga la posibilidad de acceder y chequearlo para hacer el proceso evaluativo, está bien, ¿vale? Muy bien. Y ahora, Ah, gracias, volviendo profe. con todo gusto. Volviendo a la actividad 4, entonces esta es la descripción. Quienes desarrollaron el MOOC, sea a través de la corte 1 o a través de la corte 2, pues ese MOOC les va a generar un certificado. Por favor, lo cargamos. Hacemos el cargue, ya guardadito en PDF, ese certificado, lo cargamos. La fecha límite para que carguemos es el 22 de mayo. Insisto, quienes no han podido hacerlo, estén súper atentos, pero tienen que tener presente también, pues que debe ser una actividad que compense el trabajo que hicieron los compañeros que sí hicieron el MOOC y se van a lograr certificar, ¿vale? Igual, también los invito a que así ya no sea una actividad evaluativa, pues se inscriban al MOOC, es gratuito, les da elementos, pues justamente para la vida profesional, así que chévere que lo pudieran cursar, digamos que no solo por un tema de evaluación, sino también como algo que les puede sumar a ustedes en ese proceso de proyección profesional y eventualmente de vinculación laboral. Pues bueno, chicos, entonces ya teniendo esto aquí claro, vamos a pasar con algunos elementos ya en sí mismo de este módulo. Y lo primero es reconocer qué es un administrador ambiental. Para nuestro país, la administración ambiental tiene una reglamentación. Ustedes podrán consultar Ley 1124 de 2007 y allí van a encontrar esa reglamentación para su profesión. Y desde esta reglamentación está, digamos que, configurado que su profesión, fíjense, muchas veces la miramos muy desde los elementos de gestión, pero su profesión también tiene una orientación hacia el control y evaluación del sistema ambiental. Sistema ambiental en donde intervienen además sistemas complejos en sí mismo, todo lo que es un sistema ambiental, pues por supuesto que tiene elementos de complejidad. Allí interactúan componentes físicos, componentes biológicos, componentes sociales y culturales que uno no puede desconocer cuando está alineado con un sistema ambiental. Si ustedes algún día tienen que trabajar, yo qué sé, en la formulación o acompañamiento de formulación de instrumentos para gestión de recurso hídrico, un PONCA, por ejemplo, van a ver cómo
estos elementos y estos componentes intervienen, se relacionan y donde no podemos desconocer esos elementos sociales y culturales que se dan alrededor de una cuenca hidrográfica. Y aquí ustedes deben generar una actuación sobre esas dinámicas ambientales que son influenciadas por actividades humanas. Ahora, como el rol del administrador ambiental está soportado en una ley, quiere decir que es reglamentado desde el Consejo de la República de Colombia, ¿vale? Entonces, nuevamente insisto, no todas las profesiones tienen este tipo de reglamentación como si lo tiene su formación como administradores ambientales. Ahora les pregunto, ¿sabían todos ustedes que su profesión está reglamentada por una ley? ¿Conocían ustedes esta ley? Sí, no, los que la conocían, por favor, No, pongan aunque pues la sea. verdad no. Y normalmente a veces me suele suceder cuando me dicen que estoy estudiando, yo digo que administración ambiental y la gente siempre lo confunde a uno con un ingeniero ambiental. Y lo que tú acabas de decir es clave. Por ejemplo, la ingeniería ambiental no tiene su propio consejo profesional, ¿sí? Pero ha tenido, digamos que, una ganancia de unos espacios laborales muy amplios. Su profesión está mucho más reglamentada, tiene su propio consejo, pero un reto que ustedes tienen como administradores ambientales es ganar esos espacios y esos escenarios de acuerdo con esta reglamentación, ¿sí? Porque somos nosotros mismos en el ejercicio de nuestras funciones quienes abrimos espacio para las nuevas generaciones. Entonces, clave, muchachos, confirmen, revisen, lean esta ley, ingresen a su consejo profesional, verifiquen cuáles son los beneficios de tener un consejo profesional. Y nuevamente, insisto, los invito a que revisen la grabación que ya quedó allí para este tercer módulo en su aula virtual, que es una reunión que tuvimos el semestre pasado con el Consejo Profesional de Administración Ambiental. Allí van a tener algunos elementos que además les van a servir para configurar su propio video. Muy bien. Y con esto que está diciendo Stephanie, también es importante reconocer que somos muchas las universidades a nivel nacional que hemos apostado por este reto de formar administradores ambientales. Mm, Tenemos la Universidad Piloto de Colombia, la Sergio Arboleda, la Nacional, abierta y a distancia, la Universidad Santo Tomás, también tenemos la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ahora, cada programa generalmente define cuáles son las líneas de actuación o cuáles son sus elementos diferenciadores. Por ejemplo, un administrador ambiental de la Piloto tiene más un enfoque frente a la formulación de políticas, de planes y proyectos ambientales. Alguien de la Universidad Distrital está mucho más enfocado en la gestión territorial, claro, desde estos determinantes ambientales. En la Universidad Sergio Arboleda hay una mirada mucho más fuerte desde la ecogestión, desde la economía circular, desde la gestión del riesgo y pues por supuesto que no puede faltar en la administración la gestión ambiental. En la UNAT vemos más un enfoque hacia la gestión de los recursos naturales y en la Universidad Santo Tomás, por su propia impronta, pues hay un enfoque desde los elementos humanísticos, éticos, sociales y más recientemente, pues se ha abierto todo el marco desde la sostenibilidad, pero entendiendo la sostenibilidad no solo como los elementos ambientales, sino también como esos elementos económicos, ¿cierto? Para garantizar una sostenibilidad hay que ver las dimensiones sociales, las dimensiones ambientales y también las dimensiones económicas. Por eso ustedes en su formación han encontrado unos cursos muy importantes relacionados también con esa economía ambiental, economía de los recursos naturales, que digamos que se soportan mucho desde este marco de la sostenibilidad, que hace parte de esos elementos diferenciadores que ustedes van a tener cuando lleguen a su mundo laboral. Muchos de ustedes ya están en ese mundo laboral. Ahora, su programa tiene una particularidad versus otros programas en el contexto nacional. Es que su programa tiene una acreditación de alta calidad. Es una acreditación que es reciente, es decir, es una acreditación que tenemos desde el 2024
y que está vigente de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional durante 6 años. Y allí se reconoce para nuestro programa de administración ambiental y de los recursos naturales elementos como la ética y responsabilidad social, digamos que es parte de lo que se destaca de su formación, esa visión humanista del medio ambiente y la sostenibilidad que ya les decía, cómo su programa tiene una mirada interdisciplinar, e incluso ustedes lo han visto desde el mismo proceso formativo, cómo sus profesores han tenido biólogos, geólogos, administradores ambientales, ingenieros químicos, economistas. Es decir, esa misma interdisciplinariedad pues ha requerido que haya la integración de saberes científicos, sociales y administrativos de diferentes áreas que han acompañado su proceso. También se reconoce dentro de su programa ese enfoque en territorio y comunidad. Es decir, no es una gestión ambiental estrictamente desde la empresa, sino que también su programa lo liga al contexto territorial y a esos elementos de comunidad que no pueden faltar desde el rol de su profesión. También se reconoció los elementos de responsabilidad social por parte de esos reconocimientos que ha recibido su programa y cómo al seguir manteniendo la modalidad a distancia, que ya hay muchas universidades que se han ido más por la ruta de la modalidad virtual, el mantener esa concepción de distancia permite que su programa les genere a ustedes espacios de prácticas o de trabajo de campo, que aprovecho de una vez para invitarlos para que no se pierdan la salida que tendrán en cada uno de sus CAUs este semestre en particular, porque allí pues, se analizan elementos que son indispensables para su ejercicio profesional y que digamos que a veces nos perdemos esa oportunidad por no asistir a nuestras salidas. Entonces, bueno, yo le pregunto, por ejemplo, a un Ricardo que hoy ha estado muy silencioso. Ricardo, ¿crees tú que has visto estos elementos que yo estoy describiendo aquí y que fueron reconocidos también dentro de la acreditación de alta calidad? ¿Crees que los viste en tu proceso formativo como administrador ambiental y de los recursos naturales de la Santoto? Buenas noches, sí, profesora. ¿Y cuál destacas o cuáles destacas? Que tú digas, yo destaco que en mi proceso formativo este elemento para mí fue clave. Pues, profesora, mire, todos los docentes que hemos tenido han sido muy profesionales, muy acordes con la carrera. Me parece bien, pues, la acreditación que tiene la universidad. Eh, Estoy muy de acuerdo pues, con el enfoque que le está dando la universidad a la administración. Y mm, usted me pregunta que hacia dónde me enfoco yo. Te pregunto, de estos elementos que fueron diferenciadores también como parte de esa acreditación de nuestro programa, de estos elementos, ¿cuál sientes que es el que ya está mucho más fortalecido dentro de tu proceso formativo? Que tú digas, sí, es cierto, creo que este elemento fue clave durante mi formación, pero además siento que lo desarrollamos muy bien y soy fuerte en. Bueno, en cuanto a la economía circular, es la que más me ha llamado la atención, ¿no? Eh, Ujú. Siento que el docente, pues, ha cumplido las expectativas, e igual que yo también le he rendido Qué bueno. y estoy satisfecho y muy contento con la carrera, con la universidad, con los docentes, con todo. O sea, no tengo queja alguna o algo malo que decir en contra del programa. Pues muy bien, muchas gracias Ricardo por lo que dices. ¿Alguien más que quiera contarnos de estos elementos que están aquí plasmados? Sí, profe, yo ¿Cuál, tengo una duda. señora? Por ejemplo, en nuestro caso,
digamos, esta acreditación también se rige solamente es en Colombia o a nivel internacional, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, digamos, Ujú, eh, a veces he tratado, digamos, en algunos aspectos de buscar trabajo de manera virtual para ujú, desempeñar mi carrera, ¿sí? Y casi ujú. siempre, por eso te decía, casi siempre cuando voy a buscar nunca encuentro algo como para un administrador ambiental, sino que encuentro algo como que ingeniero ambiental, ingeniero, encuentro un asistente o cuando encuentro algo de administración ambiental piden por ahí hasta 6 años de experiencia. Mira, tus dos preguntas, súper. La primera, esta acreditación, como es dado por el Ministerio de Educación Nacional, tiene alcance nacional, es decir, es una acreditación de alta calidad nacional. ¿M? No es una acreditación internacional. Si quisiéramos hacer una internacional, tenemos que hacerlo a través de un organismo que nos acredite internacionalmente. Puntualmente, a escala Colombia. Frente a tu segunda pregunta, tú tienes toda la razón, desde varios puntos de vista. Lo primero, y no le pasa a los administradores ambientales, realmente le pasa a todas las profesiones, son muy pocas las profesiones actualmente que tienen una sobredemanda y en tal sentido no nos requieren mayor experiencia laboral, Stephanie. Normalmente llámate ingeniera, abogada, administradora. En las profesiones siempre vamos a encontrar esas realidades. Y es que no hay una apuesta fuerte eh, para garantizar esa primera empleabilidad, es decir, formar. Normalmente las organizaciones tienen una restricción frente a formar, porque es que formar también tiene un costo a nivel organizacional. ¿M? Es decir, para una organización tener una persona sin experiencia es un costo. ¿M? Pero allí es donde está, digamos que esa labor que tú estás haciendo ahora y que los invito a los que no están vinculados laboralmente a que empecemos a hacerla ahora, a buscar esas opciones laborales, a encontrar escenarios laborales en donde nos podamos desempeñar, porque ganar esa experiencia es absolutamente indispensable. Muchos ingenieros, yo soy ingeniera particularmente, y se lo digo generalmente a mis estudiantes de último semestre, y es que en muchas ocasiones uno tiene que pagar la experiencia, Stephanie y queridos estudiantes, y con pagar la experiencia es que muchas veces en nuestros primeros empleos, pues nuestras aspiraciones salariales son menores porque son esas cuotas de formación que nos van a permitir a nosotros seguir creciendo en el mundo laboral. Es decir, nos va a costar menos ganarnos un salario mínimo si todavía no tenemos el título, es decir, hoy, que cuando ya tenemos nuestro título, irnos por un salario mínimo a desarrollar una labor en el sector ambiental o en otro sector, en un sector productivo. Pero la experiencia sí marca elementos diferenciales en cuanto a asignaciones laborales. Ya yo con mi experiencia empiezo a buscar otros escenarios laborales en donde pueda tener un mejor reconocimiento sobre mis potencialidades, mis capacidades y mi desempeño laboral. Ahora, también es importante que no solamente busquemos administrador ambiental, capaz que en muchas oportunidades las vacantes son mucho más globales, Stephanie. Entonces, también podemos buscar profesional ambiental o buscar palabras sencillas que nos lleven a esto. Crear nuestros perfiles profesionales. O sea, es clave que ustedes, por ejemplo, ya tengan un LinkedIn, que tengan montados allí su hoja de vida, empezar a proyectarse, ver cómo se empiezan a relacionar y a seguir grupos de empleo. Lo otro, montar nuestra hoja de vida al CIMO, a todo lo que sea esa posibilidad de vincularnos laboralmente con el sector ambiental o pues puntualmente, bueno, no solo el sector ambiental, sino en general con labores públicas, ¿sí? Y podemos empezar a montar nuestra hoja de vida allí, estar atentos a esas vacantes. Cada vez que las corporaciones ambientales hacen requerimiento a través de estas vacantes, porque en las corporaciones ambientales los perfiles son mucho más amplios, pero también es clave en este sentido y es parte de ese rol
importante de tener un consejo profesional es que estos consejos profesionales generalmente buscan espacios en la institucionalidad para las profesiones. Entonces, por eso es indispensable que nos relacionemos con nuestro consejo, pero que también en esa relación haya una reciprocidad, que nos veamos beneficiados de tener un consejo que busca escenarios en donde el administrador ambiental salga a relucir, en donde el administrador ambiental pueda aparecer en una convocatoria pública, en la firma de pliegos, que sea un perfil específico, por ejemplo, para estudios de impacto ambiental, que nos encontremos allí reflejados desde nuestra profesión. Entonces, no sé si con esto te di un poco de idea y te di respuesta a tu pregunta o si te dejé más llena de inquietudes, Stephanie. No, profe, pues usted siempre me deja como con la cabeza de investigar más. Ya me quedé, es que no entendía bien qué era SIMO, ya vi que es un tema de empleo, como de ofertar, sino que lo digo también en mi área porque yo también soy tecnóloga en control ambiental, ¿sí? Y pues Ujú, tengo la tarjeta y todo, ujú. y pues he apoyado, yo pertenezco al Movimiento Nacional Ambiental y pues he hecho varias actividades con ellos y he trabajado en territorio, pero no ha sido como una labor paga, sino que pues, todo ha sido social, ¿sí? Entonces no sé si, profe, lo que yo he hecho, digamos también con mi emprendimiento, eso, la parte ambiental, eso también cuenta como experiencia cuando uno lleva una hoja de vida. Y porque, por Claro, ejemplo, sí, el tema es cómo lo montas como experiencia, porque, claro, directamente tú no puedes dar una experiencia formal, pero sí es una experiencia. Entonces, sí debes ponerlo en hoja de vida. Esto también es una invitación a que todas estas experiencias ustedes las pongan también en su hoja de vida. Digamos que ustedes están en un momento excepcional y es todo el apoyo de la inteligencia artificial. De verdad que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta en la que ustedes tienen que empezarse a apoyar, incluso en cosas tan sencillas como estas, como configurar mi hoja de vida, qué elementos poner, qué quitar, cómo me vendo. Finalmente todos somos vendedores en algún momento. Vendemos en este espacio nuestro perfil. ¿Cómo logro venderme para poderme vincular? Y claramente en este escenario pues algunos de ustedes eventualmente van a lograr vincularse mejor que otros. Así que parte de eso es también apoyarse en las herramientas existentes, buscar esos escenarios porque están, pero también tenemos que hacer una gestión de búsqueda. Sandra, tú me habías contado que tú trabajabas, ¿cierto? Que tú ya trabajas en el sector ambiental, o era María Isabel, no recuerdo quién me contó. Sí, sí, señora. De hecho, hasta otro compañero, Edwin, que también es acá, trabajamos juntico. Eso sí, mira que si eras tú de las que me había dicho que trabajaran en pareja, Sandra. Sandra, eh, ahora yo te pregunto, frente a estos elementos que estamos viendo en esta diapositiva y las preguntas que hace Stephanie, también la primera, ¿tú ves esto que yo les estoy contando aquí como parte de tu perfil? ¿Crees que así has sido formada con estos elementos? Y lo segundo, ¿tú qué le dirías a Stephanie y a tus otros compañeros? Digamos que como sugerencias para lograr tener una vinculación laboral digna, porque también hay que decirlo, pero además en poco tiempo, en un lugar donde puedan desarrollarse y sentirse plenos. Bueno, profe, en la primera, la verdad sí, sí es muy merecido este reconocimiento a la universidad, porque si uno mira cada uno, en realidad tiene enfoque de sostenibilidad, la responsabilidad como que le recalcan a uno, usted ya es profesional desde que está en su formación, tiene que hacer las cosas bien hechas. Cuando uno sale a las prácticas, o bueno, me ha tocado con profesores que son muy conscientes y le dicen a uno, usted cuando esté ya desempeñándose como profesional, nadie le va a estar diciendo, tiene que ser así o así. Es usted quien sabe cómo debe ser y cómo desempeñarse como un buen profesional y como le enseñaron pues como en la universidad. También el caso pues como que hemos tenido el apoyo de varios profesionales como profesores, la ética, la responsabilidad, sí, pues con cada uno de los trabajos le van enseñando a uno también a acomodarse, a ser responsable.
Y pues yo sé que hay muchos casos como el mío que también trabajamos, estudiamos, entonces ahí va siendo uno como el trabajito al tiempo de ya ser un poquito más organizado con tiempos y todo. Y ya en cuanto a la pregunta de la compañera, pues a ver si es difícil emplearse, así como de primera. Pero, por ejemplo, mi caso puntual en el lugar donde estoy, em, inicié haciendo prácticas de una tecnología ambiental que hice y luego empecé fue con un contratista que claramente los salarios son bajos por ser pues tecnóloga, aparte por no tener experiencia pues como de los años que decía la compañerita, pero em, aunque uno crea que es como, ay no, tan poquito o me toca hacer mucho trabajo porque normalmente uno en las prácticas o en los primeros trabajos uno es como una esponjita, entonces ahí lo que uno tiene que ver es como el beneficio, listo, yo estoy acá sin tanto salario, pero estoy haciendo carrera, estoy aprendiendo y definitivamente tener un nivel de humildad gigante para uno poder como decirle a los demás profesionales, venga, yo quiero saber de esto. Claro que eso pues depende como de los profesionales con los que uno trabaje, que también quieran compartir conocimiento, pero entonces como ir aprendiéndole un poquito más como de las habilidades a los demás y ya ahí uno va cogiendo como más conocimiento y de pronto posibilidad pues de ascensos. Ya, por ejemplo, mi caso puntual, entonces pasé de ser el contratista, de estar en la empresa minera y ahí estoy laborando pues como hace ya un buen tiempo y sigo siendo la misma esponja. Claro, ya las condiciones cambiaron, mejoraron mucho y lo que uno ve en las vacantes, la mayoría es, sí, como que piden mucho específicamente el ingeniero, pero también veo muchas vacantes que dicen ingeniero ambiental o afines, porque también hay muchas, pues son conscientes de que simplemente no es el ingeniero ambiental el que puede desempeñar labores ambientales. Entonces, sí, a veces es como buscar que hay vacantes que dicen el afines y uno simplemente se postula, siguen siendo Así profesionales, de es. ahí depende del enfoque que la empresa necesite, que vea el perfil de uno, si cumple o no. Así es, y muchas gracias, Sandra, por esa respuesta que das, porque efectivamente también es un poco lo, digamos que lo que yo le estaba diciendo a Stephanie, Sí, uno tiene que pagar esa experiencia, ¿cierto? Y ahí está esto que tú estás diciendo, hay que ser humilde, hay que buscar, hay ver cómo me relacione, cómo aprende, porque digamos que en la universidad nos dan los elementos, pero en la universidad uno aprende a aprender y cómo luego sigo mi proceso formativo ya en campo, ya en la realidad, con el técnico, con el que ha adquirido esa experiencia que solo da el trabajar, ¿cierto? Y y lo que otro que es, uno ujú, Y, perdón, profe, y uno ahí tranquilo, ya estando en el trabajo, en realidad como que aterriza todo ese conocimiento, porque hay cosas que uno es como, ah, yo me las imaginaba de X manera y ya, por ejemplo, relacionamiento con autoridades, esto se responde con tal persona, pues como con tal entidad, esto va con ANLA, esto va con una corporación, ahí como que va aterrizando uno toda la información que le dan en la universidad. así es. Y lo otro es eso que tú acababas de decir. No hay que ceñirse solo a buscar administrador ambiental, sino que hay que tratar de cambiar la palabra clave, porque como bien lo acaba de decir Sandra Milena, muchos empleos vienen acompañados de ese afín. Además, porque también hay que entender en nuestro rol y en lo que nos estamos formando, que hay muchas profesiones que han terminado haciendo una especialización, una maestría en el área ambiental. Entonces, por ejemplo, tenemos
muchos ingenieros químicos que se desempeñan en calidad del aire, justamente por toda la química atmosférica que se desarrolla para entender allí qué es lo que pasa con los contaminantes. Entonces, digamos que sí, nuestra profesión es administradora ambiental, pero vamos a encontrar que hay otras profesiones que también se han seguido especializando en temas ambientales y que tenemos que aprender a trabajar interdisciplinariamente con ellas de manera transversal y capaz que en esas oportunidades laborales no se están sesgando ni al ingeniero químico, ni al ingeniero ambiental, ni al administrador ambiental, sino que hay oportunidad para muchos y es nuestro perfil y nuestra experiencia también quien nos tiene que diferenciar a la hora de buscar un área en la cual nos podamos desempeñar. Entonces, gracias, Sandra, por tu respuesta. Gracias, Stephanie, también por tus preguntas, que son claves para cuestionarnos desde nuestro rol y cómo podemos, digamos que, garantizar hacer de esta profesión también nuestro proyecto de vida. Entonces, ustedes han visto, porque digamos que en ese proceso formativo y cuando ustedes tomaron la decisión de formarse, han visto que hay universidades que forman como administradores ambientales, entre tanto otras forman como administradores ambientales y de los recursos naturales. Entonces, también aquí un poco para entender cuál es su perfil y en dónde estamos parados frente a esta realidad de nuestros títulos, pues en esta diapositiva les presento esos elementos diferenciadores de cuando estamos ya desde esa complementariedad con los recursos naturales. Entonces, en el costado izquierdo, ustedes ven el rol, el enfoque del administrador ambiental y en el costado derecho, el enfoque del administrador ambiental y de los recursos naturales. El administrador ambiental tiene un enfoque mucho más administrativo, más normativo, no que ustedes no lo tengan, sino que digamos es un fuerte más hacia la gestión organizacional, más hacia el sistema de gestión ambiental aplicado en organizaciones. En este caso, su enfoque se amplía hacia lo técnico ambiental, también aplicado a lo territorial, y eso hace parte de esos elementos diferenciales de su proceso formativo. Y aquí encontramos que empieza a tomar peso o importancia la ecología aplicada, el manejo de ecosistemas e importancia gestión de recursos. Por eso ustedes han encontrado en su programa elementos como la salud ambiental, temas relacionados con calidad del agua, tecnologías limpias. Digamos que empieza a abrirnos otros elementos que son diferenciales y que dan un peso adicional cuando yo tengo ese enfoque también en recursos naturales. Cuando pensamos en dónde podemos desempeñarnos, entonces normalmente uno encuentra un administrador ambiental en empresas de consultoría, en entidades públicas también, por supuesto. También los encontramos mucho en cargos o en roles en donde se lideran los sistemas de gestión, llámese ISO 14001, cumplimientos normativos, pues todo el marco legal, ¿cierto? En el caso del administrador y de los recursos naturales, además de tener esa posibilidad de involucrarse con autoridades ambientales, viene y aparece algo muy lindo, y es que también tenemos ese enfoque hacia los proyectos rurales, territoriales, gestión de cuencas, estudios de biodiversidad. Digamos que se abre un poco más el espectro porque hemos tenido un enfoque técnico aplicado. Y frente a las decisiones, la administración ambiental está más orientada, como ya les venía diciendo, a este cumplimiento normativo, a una gestión institucional y a una optimización de procesos, versus sus decisiones que están más orientadas justamente por ese enfoque al uso y conservación de los recursos, a la sostenibilidad, como ya lo habíamos visto, y a la interacción, a esos elementos sociales que son claves dentro de su rol. Es como para que tengamos bien claro en qué nos diferenciamos, porque esto también, digamos que reconocerlo es importante
cuando estemos, por ejemplo, pasando por un proceso de entrevista, si se llega a dar una pregunta de este tipo, que puede darse, que ustedes tengan muchísima más claridad, pero que también explotemos ese plus que tenemos desde esa formación de la administración de los recursos naturales. Bien, ahora, claramente también hay áreas de solapamiento, es decir, áreas en donde encontramos esos elementos de la administración ambiental y elementos de los recursos de la administración ambiental y de los recursos naturales. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, el licenciamiento ambiental, la educación ambiental, pues son transversales. Normalmente son fuertes tanto para el administrador netamente ambiental como para aquellos que también se han formado en recursos naturales. Entonces, son áreas en donde nos vamos a poder desempeñar. Pero también es clave entender que gran parte de estas competencias las vamos adquiriendo y perfeccionando en la medida que vamos adquiriendo experiencia en un área u otra área. Ahora les pregunto a quienes no han participado, ¿en qué les gustaría desempeñarse? Julie, ¿a ti en qué te gustaría desempeñarte o en qué te desempeñas actualmente? Lo mismo Edwin y Manuela. Cuéntenme, por favor, en qué áreas de su formación les gustaría desempeñarse o en qué tipo de empresa o organización. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, Julie. Bueno, en ese momento yo también me encuentro laborando y trabajo pues en un área ambiental de la empresa. Muy Eh, bien. Llevo 9 años aproximadamente ejerciendo mi, que- mi, mi tecnología, también soy tecnóloga ambiental. Profe, qué pena que nosotros hemos estado un poco perdidos en sus tutorías debido a un diplomado que estamos tomando. Yo creo que somos varios los que tenemos el mismo caso. Ok. Eh, y bueno, dentro de mi tiempo que llevo laborando, pues mm, me he enamorado de la carrera. Por eso pues me fui por la opción de tomar esa carrera en administración ambiental y me he ido fortaleciendo con cursos, con diplomados, fortaleciendo más mis conocimientos. Entonces voy ahí como por ese camino, profe. Bien, ¿y te sientes identificada con esto que acabamos de presentar del rol, es decir, con esta diapositiva, particularmente del área de desempeño ya para el administrador ambiental con enfoque también en recursos naturales, con lo que tú haces en tu organización, o tú estás en esas áreas de solapamiento? Sí, estoy sumergida como en ambas. Ujú, Soy ujú, parte administrativa, pero ujú. también por la dinámica de la empresa, también vamos muy enfocados a la parte de los recursos naturales. Sí, Entonces es como una fusión de ambas. qué bueno, súper. Bien, entonces, ¿alguien más? Además de Julie, que ya nos compartió, Manuela o Edwin. Profe, yo quería decirle a los compañeros o a la profe, pues que me gustaría pues encontrar algo mientras tanto virtual. Entonces, por Ujú. si se enteran de algo, que me tiren el dato, les agradezco. Sí, pues no lo puedo hacer presencial. Primero porque estoy acá en Chile haciendo intercambio y segundo porque pues tengo también un emprendimiento. Si estuviera en Colombia, tengo un emprendimiento allá. Entonces no puedo estar de lleno en una empresa. Ok, pues bueno, ya escuchamos y llegamos a conocer de algo. Tenemos una compañera que si capaz tenemos alguna oportunidad allí, chévere generar esa red de compañeros, de egresados y que podamos apoyarnos entre todos eventualmente a lograr esas vinculaciones laborales. Pues bien, y ya haciéndoles como una introducción a los sectores que de acuerdo con su consejo profesional y la ley 1124 de 2027, donde se desempeñan los administradores ambientales en general,
sin discriminar frente a ese componente también de recursos naturales, está diseñar y gestionar proyectos ambientales, evaluar impactos ambientales, implementar sistemas de gestión ambiental, garantizar el cumplimiento normativo y participar en estudios de impacto en proyectos de desarrollo, obras de infraestructura y demás. Entonces, digamos que muy a manera general, estos son estos casos en donde el Consejo Profesional declara que un administrador ambiental cumple un rol esencial. Digamos que también interesante cuando estemos buscando dónde desempeñarnos es ver este tipo de proyectos o este tipo de organizaciones que se dedican a, que cada vez es más amplia la cantidad de empresas de consultoría, por ejemplo, que se dedican a hacer estudios de impacto ambiental, por ejemplo. O acompañar sistemas de gestión ambiental. A veces siempre consideramos que la misma organización tiene todo su sistema interno y su departamento, pero en muchas ocasiones, por el tamaño de las organizaciones, esto se subcontrata como un outsourcing y podemos encontrar empresas que se dedican a prestar este servicio para otras entidades. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto vamos cerrando nuestra sesión. Y como les decía a los que arrancaron, digamos que desde el principio, casi que esta vendría siendo nuestra última sesión del semestre. Tenemos programada otra sesión, pero esta la vamos a utilizar más para resolver dudas, me escriben, profe, sí, conectémonos, resolvamos dudas sobre el entregable del video o sobre el segundo entregable que tendremos este semestre para quienes no participaron en el MOOC. eh, o profe, queremos hacerte esta consulta porque yo me fui por pasantía, y me faltan algunos detallitos en los documentos, pues allí también podemos encontrarlos. Pero ya, digamos que temáticamente a nivel de tutoría, hoy estaríamos finalizando. Recuerden, revisen el video que ya tenemos cargado con su consejo profesional. Y segundo, les voy a cargar un video de la experiencia de un administrador ambiental que tiene un perfil, digamos, muy interesante, que ha emprendido también en el área ambiental, que ha trabajado en instituciones públicas, que ha sido docente, que también trabaja con economía ambiental. Así que digamos que tiene un perfil muy, muy interesante, muy chévere, que es miembro de su consejo profesional para que conozcan a, a este compañero y colega de ustedes y encuentren en él y en su experiencia, digamos que elementos que les puedan servir eventualmente para sus decisiones de vida. Hasta aquí dudas, inquietudes. No, profe, lo único pues es lo del MOOC, pero entonces estamos pendientes esta semanita en el aula. Claro que sí. Yo creo que máximo dentro de 8 días ya les he cargado qué se definió para él, ¿vale? Para Bueno, que estén profe, muy atentos en los tableros de anuncios. Ahí yo les pongo. sí, señora. Listo, Julie, cuéntame. Profe, bueno, como yo ingresé un poco tarde, Ujú. es respecto a lo que acaba de mencionar Sandra, que es sobre el curso que debíamos de tomar para esta tercera entrega. Sí, para quienes no alcanzaron a matricularse, algunos me han escrito, ya les he respondido. eh, Vamos a determinar con el comité curricular o con la coordinadora del programa con quienes ya hemos visto opciones. Ya, yo creo que esta semana definimos qué actividad les ponemos de reemplazo. Sin embargo, Julie, claro, tiene que ser algo equiparable por el trabajo que le implicó a sus compañeros que sí desarrollaron el MOOC. Entonces, espero máximo el viernes estar definiendo o el lunes de la próxima semana para poder montarles a ustedes en el aula la información al respecto. Listo, profe, muchas gracias. Sandra y otros compañeros incluso me proponían la posibilidad de tomar otro curso,
Pero insisto, nos puede pasar lo mismo y es que no alcancen a terminarlo durante el semestre, lo que queda de semestre básicamente, porque estamos terminando en mayo. Y la idea es lograr tener esa certificación. Y Porque entonces, pues, el que hay ujú, en ese momento habilitado finaliza ujú, el 8 de junio. exacto. Y nuestro semestre académico está terminando la última semana de mayo. Entonces ya estaríamos por fuera de los tiempos para cargar notas en SAC y que se haga todo el cierre. Máxime algunos de ustedes que están ya en todo su proceso de cierre para grado, porque digamos que si tú me cuentas que tú estás en el diplomado, pero hay algunos compañeros del curso que ya terminaron el diplomado, o sea, que están esperando pues cierre de notas para empezar todo su proceso administrativo. Entonces la idea es lograr hacer los cierres en tiempo para que nadie, digamos que aquí se le altere sus tiempos. Bueno, ya para finalizar, entonces insistir para nuestra próxima sesión, si tienen dudas o algo, me escriben y nos vinculamos, ¿vale? Si no, daríamos por hecho que hoy ya estaríamos terminando. Lo otro que quiero aprovechar e invitarlos y decirles, en administración ambiental nos pasa algo en la facultad que es bien particular, y es que muchas veces no nos llegan los estudiantes al día del grado. No hay nada más lindo que asistir a su grado. Entonces, desde ya, prográmense, proyéctense, se vienen con su familia, ya sea que se gradúen aquí en Bogotá o que digan, no, quiero ir al grado en Villavicencio o me queda más fácil ir a Bucaramanga. Pero procuren venir, es una experiencia linda. El grado y participar de la ceremonia no solamente es por uno como estudiante o como graduando, sino también es un premio para la familia, es un reconocimiento a esas personas que estuvieron con nosotros durante el proceso de formación, que nos apoyaron. Así que no se quiten la oportunidad de venir a su ceremonia de grado, que es mucho más lindo eso a recibir luego el diploma de una manera más impersonal, ¿vale? Entonces quería también hacerles esa invitación y esa recomendación a que llenen el auditorio el día de su grado con administradores ambientales. Un gusto haberlos tenido en el curso, si ya no nos vemos más, y pues un excelente cierre de semestre, y ya saben, me escriben si quieren que nos veamos en nuestra próxima sesión. Muchas Y muchas gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, profesora. Ricardo, por Profe, estar en muchísimas todas las gracias. clases. Con Vale, gusto, profe. Edwin. Bueno, cuídense mucho. Chao, Estefan. Chao, que estés No, muy profe, bien. muchas gracias. Ya me siento como con un paso más allá que acá, profe. Muy bien, muy bien. Feliz Gracias, feliz noche. noche.